Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por la bendita lluvia que mandaste, Señor, porque es necesaria para todo el medio ambiente. Te agradecemos porque tu misericordia se muestra diariamente con nosotros, porque tu lluvia es tanto para creyentes y no creyentes. Te queremos decir, Señor, que hoy queremos escuchar tu voz, que hoy queremos oír tu palabra, que hoy penetre en nuestro corazón para que comprendamos el propósito y la voluntad para el cual fuimos llamados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí en línea, otra vez tarde, pero sin sueño. Y pues vamos a empezar. Ayer terminamos de leer el libro de Deuteronomio, los 5 libros de Moisés, el famoso Pentateuco, la ley de Moisés. Ya lo terminamos el día de ayer. Leímos el capítulo 33 y el capítulo 34. ¿Qué leímos en el capítulo 33? Ok, ahí vemos que en ese capítulo Moisés ya sabía, ya le había dicho el Señor que hasta ahí iba a llegar, y lo que hizo fue lanzar una bendición sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Vemos ahí que a cada una le da un diferente tipo de bendición. De hecho, los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo porque dicen que es muy confuso el lenguaje que Moisés usó. Lo que sí podemos ver es que toda la bendición que les dio Moisés y los últimos versículos del capítulo 33 celebran la grandeza de Dios en, ¿cómo se llama? En su trato con el pueblo, en sus tratos con su pueblo, más bien. Ajá, eso es lo que celebra. Y también tenemos que ser fortalecidos por lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice así: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Por ahí, bueno, cuando estudiamos el instituto, nos decían que le pusiéramos nuestro nombre a la Biblia. ¿Qué significa eso? Que donde veamos un pronombre, donde veamos un nombre propio, que pusiéramos nuestro nombre, por ejemplo, en este caso, el eterno Dios es tu refugio, Juan, y acá abajo tus brazos eternos, Juan. Así, porque eso nos fortalece, eso nos da ánimo, eso nos hace seguir adelante sabiendo que el Dios de dioses, el Rey de Reyes, nos está cuidando y nos está protegiendo. El capítulo 34 del libro de Deuteronomio, la muerte de Moisés. Ajá. eh, Después de que Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo, porque desde ahí iba a volver a contemplar la tierra de Canaán, murió ahí el buen Moisés. Ahí murió el Moisés. Tenía 120 años de edad cuando murió, y dice la palabra que era vigoroso, alerta y perspicaz, que no se le había, perspicaz, perdón, no se le había nublado los ojos, no había perdido las fuerzas. Si Moisés entonces era tan fuerte físicamente, ¿por qué él no introdujo a los habitantes del pueblo de Israel a la tierra prometida por el pecado que cometió en la peña de Oreb? Y ya se le había dicho al Señor 2 veces. Ajá. También vemos ahí algo que pudiera parecer confuso o medio extraño cuando dice que Moisés murió, que el Señor lo enterró, ajá, en una sepultura secreta, que nadie sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés. Y eso nos puede hacer preguntar por qué. Prácticamente el 95% de los comentaristas bíblicos dicen que es porque Dios conoce el corazón del hombre y que si hubieran visto la tumba de Moisés, seguramente en esos tiempos le hubieran levantado un templo y en estos tiempos ya tuviera 10 iglesias el cuerpo de Moisés, diciendo que, ¿cómo se llama? Que el cuerpo de Moisés lo tienen ellos. Decía Lutero cuando daba sus prédicas como sacerdote católico, que si juntáramos todas las astillas de la cruz podríamos volver a construir el arca. Eh, a largo, bueno, en muy resumidas cuentas, eso es lo que vimos en los capítulos finales del libro de Deuteronomio. Tenemos que recordar que Deuteronomio fue la ley dada de Dios a Moisés, fueron los 10 mandamientos, fueron muchos estatutos y decretos. Con eso se acaba lo que estos 5 libros se conforma el Pentateuco. Y ahora, el día de hoy vamos a comenzar con el primer libro de los llamados históricos. En este caso vamos a iniciar con el libro de Josué, uno de los, bueno, en mi muy particular opinión, uno de los, ¿cómo se llama? De los personajes que más me agradan de la palabra de Dios. Siempre que hablamos de Josué, siempre a mi mente viene así, una especie de, como de oso, ¿no? Así, bien fuertote, bien grandote, y siempre con su espada en la mano. De hecho, vamos a leer que él nunca suelta su espada.
Vamos a comenzar primero con una introducción al libro de Josué. Eh, que el libro de Josué, ¿cómo se llama este libro en hebreo? Se llama Ketaba Dishu Arnun, que significa Josué, hijo de Nun, es lo que significa y así se llama el libro. De hecho, el nombre de Josué significa Dios es salvación y el nombre de Josué es ¿cómo se llama? El nombre en hebreo del libro de Jesús, perdón, del nombre de Jesús en griego, porque también Jesús significa Dios es salvación. De hecho, cada persona siempre, por ejemplo, Jesús, por ahí muchos le dicen Yahshua, por ahí muchos le ponen Jesúa, no sé qué tantos nombres le dan. En realidad, si tuviéramos el acta de nacimiento de Jesucristo, diría Yeshua ben Yosef, que es Jesús, hijo de José, así simplemente. Por eso cuando vean ahí a los que los quieren judaizar, pues denles un zape, primero que aprendan a hablar hebreo y después que les quieran decir cómo se llamaba Jesús. ¿Quién es el autor del libro de Josué? Obviamente Josué. Su fecha de escritura, si tomamos en cuenta que Moisés murió cerca del 1400 antes de Cristo y que el libro de Josué abarca un periodo de 50 años, estamos hablando que del 1407 al 1357 antes de Cristo fue la época en que se fue escribiendo el libro de Josué. ¿Cuál es el tema? Escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Aparte de que Dios nos dice que seamos valientes y confiemos con Él, porque si hacemos eso, todo lo demás en nuestra vida va a ser historia. Como les decía, Josué es el primero de los 12 libros históricos del Antiguo Testamento. Si hacemos una compilación, son de Josué a Ruth. Y en el transcurso de 3 campañas militares, se van a enfrentar contra 30 ejércitos enemigos, pero donde el pueblo de Israel lo que aprende es una lección, que la victoria siempre va a venir por medio de la fe y la obediencia a Dios. Eh, Todo lo que vamos a ver en el libro de Josué abarca un periodo de 50 años, de donde Israel pasa a ser un grupo de refugiados conflictivos, siempre estaban peleando con los demás y siempre estaban viviendo en tiendas. Ahora van a ser una nación cooperativa, todas las 12 tribus trabajaban en conjunto para reclamar la tierra que el Señor les había dado. Ajá. A diferencia de la generación anterior, esta generación sí se atrevió a pasar el río Jordán, pero más que nada, sobre todo por la promesa de Dios hecha a Josué. Hoy vamos a leer esa gran promesa. A final de cuentas, a pesar de que se la van a pasar guerreando para conquistar la tierra prometida, el libro no se trata de una narración de triunfos y conquistas militares. Más bien es un reflejo de la serie de altibajos por los que va a pasar la nación de Israel en su conquista de la tierra de Canaán. Cuando lleguemos al final del libro de Josué, vamos a ver que Josué ya es un anciano, ya tiene 80 años, ajá, pero su espíritu sigue fiel a Dios y, y lo honra de tal manera que hace una de las declaraciones más hermosas de la palabra de Dios. No se las voy a adelantar, pero tiene que ver algo así con que mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 1 y 2 del libro de Josué, y en el capítulo 1 escrito está: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisa la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oh, qué hermoso. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: prepárense comida porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acuérdense la palabra que Moisés, siervo del Señor, les mandó diciendo: el Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarán, hasta tanto que el Señor haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes, y que ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Y después volverán ustedes a la tierra de su herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, les ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedezca las palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Capítulo 2 del libro de Josué. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por el Señor que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la suya, si no denuncian este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: márchense al monte para que los que fueron tras ustedes no los encuentren, y estén ahí escondidos 3 días hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después se irán por su camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como han dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían,
y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres descendiendo del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Josué. Mm, Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios. Yo creo que vamos a hacer un comentario. ¿Quién era Rahab, no? ¿Dónde vivía y todo esto? Porque la palabra dice que era ramera y sin embargo es antepasado de Jesucristo. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo ese comentario. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 27. Nos toca hoy del libro de Hechos. Eso quiere decir que ayer terminamos el capítulo 26. ¿Qué leímos en el capítulo 26 de los versículos 19 al 32? Vemos que ahí que estaban el rey Herodes Agripa II y estaba Festo el gobernador, y los dos estaban interrogando a Pablo. Pablo muy abusadamente se dirige a Agripa porque sabía que era judío. De hecho, el rey Herodes era judío. Bueno, según esto, por lo menos de nombre era judío, ¿no? Por lo que dirigió su defensa a Agripa. Ujú. Eh, a Agripa le relató su conversión, le relató la vida, bueno, un poco de Jesucristo, quién era y todo esto. Tan es así, cuando le platicó su conversión, que Agripa le contestó de la siguiente manera: por poco me persuades a ser cristiano. Ok, pareciera ser que Pablo estaba haciendo un buen trabajo como evangelista. Por increíble que parezca, leí 3 comentarios bíblicos de estos versículos y los tres, el de William MacDonald, el de Matthew Henry y el auxiliar bíblico portavoz, dicen que hay dos interpretaciones acerca de esto. La primera es que sí, que en realidad Agripa estuvo a las puertas de la salvación, que escuchó el Evangelio, marca en su corazón y estuvo a punto de entrar al reino de Dios, pero fue decisión de él no hacerlo, no dar el siguiente paso, entregarse a Jesucristo. Y la segunda es que fue una burla de parte de Agripa a este Pablo, diciéndole: por poco me persuades, pero en realidad se estaba burlando de él. Esas son ¿cómo se llama? Las dos versiones que se pueden interpretar de ese versículo. Ajá, ¿por qué? Po- no sabemos realmente, bueno, como nos presentan los biógrafos a este Herodes Agripa. Recuerden que Herodes Agripa fue el que mató a Jacobo y el que mandó a encarcelar a Pedro. Y además traía de amante a su hermana, a esta Berenice. Bueno no era. Entonces, yo también creo que es por el lado de que le estaba haciendo burla a Pedro. Sin embargo, Pedro contesta algo muy bonito. Le dice: ojalá fuera por poco o por mucho. Ajá. Que tú y todos los que están aquí presentes. Ahí nosotros tenemos que comprender que cuando regamos el evangelio, probablemente a la persona a la que se la estamos compartiendo no lo va a recibir, pero a final de cuentas, a los que están alrededor es donde se va a sembrar la semilla en buena tierra. Me pasaba mucho cuando dábamos clases de recuperación de adicciones por medio de la palabra de Dios, que había personas que se mostraban muy interesadas, muy, muy interesadas, y había unos que ponían mucha atención ponían, pero se quedaban calladitos. Y al final de la clase, que nos permitían dar de 2 horas, el que había estado ahí muy, muy interesado y preguntando y todo, se retiraba y se iba. Sin embargo, el que había puesto mucha atención y que no había hablado para nada, esperaba que todos se fueran y se presentaba con nosotros, y él era el que recibía a Cristo. Por eso nuestra predicación debe de ser sin miedo, debe de ser en voz alta, y compartir el evangelio en cualquier lugar. No sabemos dónde se va a sembrar la semilla. A lo mejor nosotros llevamos el pensamiento de que vamos a convertir a nuestro vecino, a nuestro hermano, a un compañero del trabajo, y cuando en realidad Dios dispone que es otro el que va a recibir el evangelio y que va a recibir la salvación. Por eso tenemos que hacerlo sin miedo. Ya para finalizar el capítulo 26, Agripa y Festo comprendieron que no había ningún crimen por el cual los judíos o ellos mismos pudieran acusarlo. Y Festo dice:
que si Pablo no hubiera apelado a César, hubiera quedado libre ese día. Sin embargo, como apeló a César, tenían que llevarlo presente a César. Ojo aquí, en esos tiempos, como funcionaba el derecho, igual que ahora, este, Festo y Agripa pudieron haber firmado un documento y enviárselo al emperador diciendo por qué ya no le enviaban al preso, porque no habían encontrado ningún delito en él. Pudieron haber hecho esto. Sin embargo, el propósito de Dios es que el evangelio fuera llevado a Roma. ¿Y quién mejor para llevarlo que Pedro? Digo, no menosprecio a los demás, pero este Pablo ya estaba acostumbrado a las golpizas, a las corretizas, a todo. Sabía cómo hablar con judíos, con gentiles, con inteligentes, con filósofos. Entonces, por eso Pablo fue seleccionado a que llevara el evangelio a Roma, donde más se necesitaba. Lástima que se perdieron. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 27 del libro de Hechos, de los versículos 1 al 26, y escrito está: Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, y navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándolo con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y temiendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos leyendo lo que sigue, lo que es los capítulos que siguen. Y Señor, te damos gracias por la bendición de estar reunidos en este tu hogar. Gracias por traernos con bien de regreso, Señor. Gracias por darnos el día de hoy alimento, por darnos techo, Señor, por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Te pedimos por todos los que van en camino, Señor, hacia su trabajo, hacia o que vienen de la escuela o de su trabajo,
que los guías con bien y que lleguen a su casa sanos y salvos gracias a ti. Asimismo, te agradecemos porque sabemos que también a ellos los has alimentado el día de hoy y si no, sabemos que llegarán a su casa y alimento físico no les faltará porque el pan espiritual tú lo provees de todas formas. Gracias por elegirnos para este servicio, Señor. Te pedimos que aumentes el número de los que aman tu palabra para que podamos seguir creciendo, para que seamos muchos los que estemos en tu presencia, que decidan muchos más el día de hoy pertenecerte a ti, Señor, volverte dependientes de ti. Te pedimos que el día de mañana nos levantes con fuerza, con ánimo, y tal como le dijiste a Josué, Señor, que estés con nosotros todos los días del mundo, que nos acompañes a donde quiera que vayamos, pero sobre todo que nos des fuerza para seguir adelante. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.